simplemente la mitad y luego multiplicarla por 2 para obtener su área completa. Realmente es una figura muy interesante que me pareció especial para presentársela en el canal. Ahora pasaremos a realizar el ejercicio en nuestra pizarra. Bien, aquí tenemos la función que comprende la cúpula y la función del cilindro y algunas sustituciones que nos ayudarán para facilitar la integral. Como podemos ver, vamos a empezar a trabajar con el cilindro para conocer la circunferencia, que es su base, su centro y su radio. Empezamos escribiendo aquí x cuadrado más y cuadrado más 4x igual 0. Debemos conocer la ecuación de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces vamos a tratar de llevar esta función de esta manera para conocer el radio y el centro. Entonces comenzamos. X cuadrado menos 4x más y cuadrado igual 0. Para poder convertir esto o factorizarlo, debemos completar el cuadrado. Y para completar el cuadrado vamos a utilizar esta fórmula. B entre 2 al cuadrado. B representa el 4. Y este 4, si lo introducimos en esta fórmula, vemos que 4 entre 2 es 2 y elevado a la 2 es 4. Y ese término lo vamos a sumar en ambos lados. X al cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado y 4. Entonces, si factorizamos esto, nos quedará x menos 2 al cuadrado. El y cuadrado nos quedaría de esta forma. Y esto sería igual a 2 al cuadrado. De esta manera se puede ver a simple vista que es una circunferencia con radio en 2,0, con el centro en 2,0 y el radio en 2. Si hacemos una gráfica para más o menos ubicarnos de la circunferencia, podemos ver que es una circunferencia que sale así, más o menos así, con centro en 2. Y podemos ver que si empezamos a trazar radios, esto ya es un análisis para poder determinar el límite. Empezamos a trazar radios, uno aquí, uno aquí y uno aquí. Vemos que el radio varía. Este radio es mucho más largo que este y este es más largo que este. Por ende, para poder tener el límite claro del radio de esta figura, vamos a llevarlo a coordenadas polares y a sustituirlo en esta función. Entonces tenemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado en coordenadas polares. Por ende, tenemos r cuadrado menos, tenemos un 4x y aquí tenemos que x es igual a r coseno de teta. Entonces tendremos 4 r coseno de teta igual 0. Entonces, ¿qué podemos observar a simple vista? Podemos ver que tenemos r en ambos términos. Por ende, lo podemos sacar el factor común. Tendremos r menos 4 coseno de teta igual 0. Ya sabemos que uno de los límites del radio es 0. Por ende, nos quedaremos con r menos 4 coseno de teta igual 0. Si mandamos este 4 coseno de teta para acá positivo, nos quedará que r es igual a 4 coseno de teta. Y esto nos dice que los límites de r van desde 0 hasta 4 coseno de teta. Entonces, los límites en teta sabemos que esto aquí es 0 y aquí esto es pi medio. Entonces, si la circunferencia fuera concéntrica, los límites fueran en teta desde 0 hasta pi, o sea, hasta 180. Pero como no es concéntrica, solamente es la región que va teta,
O sea, sería de aquí hasta aquí. O sea, todo esto. Entonces, los límites en teta serían desde 0 hasta 2 pi. Y ya con estos límites despejados podemos empezar a integrar nuestra función. Bien, ya determinados los límites, procedemos a realizar la doble integral, recordando que debemos multiplicarla por 2 al final y recordar que estamos calculando la bóveda de Viviani. Entonces tenemos un 2 aquí, esta integral doble, la función es la raíz de 16 y el diferencial de área en coordenadas polares sabemos que viene dada por un r de r diferencial de θ. Por ende, el límite aquí será de 0 a 4 coseno de θ y el límite aquí será igual de 0 a pi medio. Entonces, para llevar esto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, nos vamos a auxiliar de estas sustituciones. Esta sustitución realmente se nos hace muy parecida a esta. Si multiplicamos por un menos en ambos lados, obtendríamos la sustitución que queremos. Por ende, aquí nos quedaría que eso sería igual a raíz de 16 menos r cuadrado por r de r. Entonces, luego de tenerlo de esta forma, ya el método de integración que más nos conviene sería realizar una sustitución y la colocaremos por aquí. Haremos u todo esto y para eliminar el radical elevemos al cuadrado en ambos lados. Luego de haber elevado en ambos lados al cuadrado, derivamos dou de u. De este lado la derivada de la constante 0, la derivada de menos r cuadrado será menos 2 r de r. Ese menos 2, si lo pasamos para este lado, será igual a 1, a menos 1, y ese menos se multiplica por 1. Entonces quedaría menos 1 de u igual a r de r, que es el diferencial que estamos buscando, que es lo que tenemos aquí. Ya podemos empezar a sustituir. Esto, si podemos ver, es lo mismo que tenemos aquí, u por el diferencial r de r. ¿Y quién es el diferencial r de r? Menos u de u, menos u por de u. Aquí es por el diferencial de θ. Entonces, menos u de u será igual a menos u al cuadrado. Entonces, esto es una integral sumamente sencilla, ya que solamente debemos sumarle un 1 al exponente y dividirlo entre ese mismo valor. Nos quedaría 2 la integral del menos entre 3. No evaluamos porque recordamos que tenemos esto en función de u y debemos devolverlo a su valor original. Por ende, esto nos quedaría de esta forma. 2 de 0 a pi medio evaluado. Sacamos el menos un tercio para que se nos haga más fácil visualizar. Raíz de 16 menos r cuadrado. Todo esto elevado a la 3 porque el u está elevado a la 3. Evaluado desde 0 a 4 coseno de θ. Bien, aquí tenemos la integral que nos había quedado anteriormente, evaluada de 0 a 4. Sabemos que esta evaluación será el límite superior menos el límite inferior.
Entonces, vamos a sacar este menos 1/3 aquí afuera como constante y empezamos la sustitución. Será raíz de 16 menos 4 coseno de teta al cuadrado, ya que el r está al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 menos el límite inferior. Sería la raíz de 16 menos 0 cuadrado. Todo esto elevado a la 3 por el diferencial de teta. Bien, aquí podemos observar que esto no afectará, quedará raíz de 16 al cubo, y aquí nos quedará un 16 por coseno cuadrado de teta. Raíz de 16 menos 16 coseno cuadrado de teta menos raíz de 16, recordando que esto está elevado al cubo, recordando el diferencial de teta. Entonces, si observamos, vemos que tenemos un 16 de este lado y un 16 de este lado. Podemos aplicar el factor común con fines de obtener una identidad trigonométrica que nos ayudará a poner esto de una manera más simple. 0 a 2pi, factorizamos 16 por 1 y menos coseno cuadrado de teta. Aquí podemos ver que tenemos un 64, porque raíz de 16 es 4 y 4 al cubo es 64. Recordando que todo esto está multiplicado por el diferencial de teta. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que por las identidades trigonométricas, 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a seno cuadrado de teta. Entonces tenemos un 2/3 de 0 a 2pi, raíz de 16, seno cuadrado de teta, menos 64. Todo esto por el diferencial de teta. Entonces, vemos que como esto está multiplicando, puedo aplicar radical a cada valor, ya que la radicación funciona cuando se está multiplicando o dividiendo dos términos. Entonces, la raíz de 16 sería 4 y la raíz del seno cuadrado de teta sería seno de teta. Entonces tendríamos menos 2/3 de 0 a pi medio. Entonces tenemos 4 por el seno de teta, recordando que de este lado tenemos un cubo y todo esto quedará al cubo, menos 64 por el diferencial de teta. Sigue grabando. Bien, aquí tenemos la integral como nos ha quedado luego de realizar la factorización. Entonces podemos elevar estos términos al cubo. Nos quedarían la integral de 0 a pi medio de 4 al cubo, que sería 64, y de seno al cubo, que sería seno al cubo de teta, menos 64. Todo esto multiplicado por el diferencial de teta. Entonces podemos ver que podemos sacar un factor común 64, ya que aquí tenemos 64 de seno al cubo y menos 64. Entonces,
tenemos aquí 64 por seno al cubo de teta menos 1 diferencial de teta. 64 puede salir fuera de la integral y nos quedaría de esta forma. 0 aquí medio de seno al cubo de teta menos 1. Por propiedad de la integración podemos dividir esta integral en 2 y nos quedaría la integral de... Voy a sacar esta integral sola aparte, sabiendo que estas dos constantes están multiplicando las dos integrales. 0 pi medio de seno al cubo de teta menos 0 pi medio del diferencial de teta. Sabemos que la integral del diferencial de teta es igual a teta. Evaluada de 0 a pi medio, aquí solamente tendremos un pi medio. Y la integral de seno al cubo de teta está demostrada por Wallis, el cual nos dice que el coseno o el seno, cuando está evaluada de 0 a pi medio de una potencia par o impar, ya está definida por el resultado. Entonces, según Wallis, la integral de 0 a pi medio de seno al cubo de teta será igual a 2 tercios. Entonces, esto nos quedaría de esta forma: 64 por 2 tercios menos pi medio. Y esto, multiplicamos aquí el 64 menos 2 por 64 serían 128 entre 3 por 2 tercios menos pi medio. Y este sería el resultado de nuestra integral. Continuando con la unidad 15.5, vamos a explicar las integrales triples en coordenadas polares. Es importante recalcar el valor de las integrales dobles a la hora de determinar o conocer situaciones más generales que las integrales simples. Y de esa misma manera las integrales triples cumplen con una función muy importante para determinar volúmenes, campos vectoriales y el flujo de fluidos en 3 dimensiones. Entonces, de una manera de explicar en qué consisten las integrales triples, vamos a continuar con nuestra exposición. ¿Qué son las integrales triples? Las integrales triples es el análogo de las integrales dobles. ¿Qué quiere decir eso? Que son casi lo mismo, solamente que van a ser en 3 dimensiones. Es una herramienta para sumar infinitas cantidades de cantidades infinitesimales asociadas con puntos en una región tridimensional. Esta expresión que vemos acá es una forma de llamarla, pero vamos a decirlo abstractamente porque puede ser llamada de diversas maneras, donde R va a ser cualquier región en el plano tridimensional. La función por la que está dada R, y de B es una unidad de volumen pequeña en coordenadas cartesianas desarrolladas de esta manera. Concretamente, cuando usted evalúa una función, una integral triple, se ve de esta manera. Entonces vamos a continuar nuestra explicación con otro tema que dice: calcular el límite de integración en el orden de z de y de x. Entonces, para poder encontrar los límites de dz de una función dada, usted lo primero que va a hacer es trazar una línea paralela al eje z que usted va a sacar de cualquier punto típico de R. Entonces, miren aquí nuestra recta, que cualquier punto típico de R paralela al eje z. Entonces, M va a entrar en D y va a salir en D, y va a estar dada por estos puntos, por el punto en el que entró y por el punto en el que salió.
Luego, para determinar los valores de y, vamos a trazar una recta paralela al eje y, donde sus puntos de acotación van a estar dados por el distanciamiento que hay a partir de y en la región R. O sea, y igual a G1 de X, y igual a G2 de X. Entonces, para determinar los límites de integración de X, es sencillo. Los límites de acotamiento van a estar dados por A y B, que son el distanciamiento que hay en R a partir de X. Lo importante aquí es conocer la forma de limitar nuestra región como un ejercicio que nos pide exactamente eso. Entonces, dice de esta manera: volumen dentro de un parábola de sea T, la tenemos acotada por el parábola de Z igual a X cuadrado, y replanano Z igual a 2T. Escriba integrales simples iteradas en el orden de Z de X de Y y de Z de Y de X, que nos den el volumen de la región D. No evalúe las integrales. Pues lo primero que usted tiene que hacer para resolver este ejercicio es igualar las funciones que nos va a dar el comportamiento de, como les explicaba, podemos, como les explicaba anteriormente, de R, que va a ser como una imagen, y en el paraboloide. Entonces, cuando usted iguala la función, le queda de esa manera. Entonces, lo que hacemos acá es que completamos cuadrado y nos da como resultado eso. Entonces, en un gráfico 3D, graficamos las tres funciones y nos da de esta manera. Recuerden que lo primero que usted tiene que hacer para poder encontrar, para poder resolver su integral y encontrar los límites de integración, es dibujar la función. Entonces, como nos piden primero en el orden de z de y, de x de y, entonces vamos a encontrar primero con respecto a dz. Primero aquí nuestra integral, para que a medida que vayamos encontrando los límites con respecto a cada variable, lo vayamos colocando en nuestra integral y así no se pierda la información. Entonces, como nos pide con respecto al z, de x y de y, vamos a encontrar los valores de z. Recuerden que por la de x de aquí yo voy a trazar una recta paralela de z desde un punto crítico de z, de r, perdón, que r va a ser la imagen de la función, va a ser la imagen de la unión de todas las funciones. Entonces va a trazar una recta acá por acá, que va a entrar en el parábola y va a salir en el plano. Entonces vamos a hacer los límites para la z. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces hasta 2y. Entonces, para poder encontrar los valores de x, usted va a despejarle la función igualada a x. Entonces decimos x va a ser igual a la raíz cuadrada de dos y más menos, perdón, 2y menos y cuadrado. X va a ser igual a la raíz cuadrada de, o sea, ahí está. Esas son las
raíces de x que van a ser los límites para la función para de x. Entonces usted coloca aquí, como son dos raíces, una base positiva y negativa, colocamos abajo la negativa porque es la más pequeña. Entonces colocamos nuestra raíz negativa, aquí vamos a poner menos. Entonces decimos 2y menos y elevado al cuadrado. Entonces la otra raíz y elevado al cuadrado. Entonces, para encontrar los valores, los límites de z, que usted, recordando la teoría que dice que traza una línea que pase por el punto, que pase por la recta paralela a z. Entonces, como tú trazas su recta L para acá, entonces la distancia de dy hasta dada desde el comienzo de la función, de la unión de todas las funciones hasta el final en el plano de y. Entonces va a estar desde 0 a 2. Vean ahí que se unen todas las funciones. Entonces va a estar desde 0 a 2. Entonces vamos a colocar inmediatamente las integrales para poder encontrar la función con respecto a dz, dy y de x. Entonces colocamos dz, dy, de x. Si se fijan, hubo una permutación de variables. Entonces comenzamos con dz. Como no hubo ninguna variación con respecto a dz, siguen siendo estos sus límites. Entonces colocamos x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado hasta 2y. Entonces ahora, para poder encontrar los límites de x, usted tiene que despejar de esta función a x. Entonces, despejando a x, tenemos que va a ser igual a la raíz cuadrada. Colocamos nuestro radical inmediatamente de 1 menos x despejando allí, me equivoqué aquí, x cuadrado menos 1. Entonces aquí usted tiene que despejar allí. Entonces con esos valores de y que se va a encontrar los límites de x. Entonces, y viceversa, para poder encontrar los límites de x tiene que despejar a x de la función igualada. Entonces eso lo vamos a dar y lo colocamos aquí. Entonces comenzamos la 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado menos la raíz cuadrada
de 1 menos x cuadrado. Es un solo límite para de y igual al límite de la función nominal despejar